Presentate. ¿Quién sos? Silvano Lancieri, soy abogado, periodista y, bueno, y director de la primera radio de Lanús. ¿Qué te inspiró a crear la radio y en qué contexto, si querés, económico o nacional lo hiciste? Bueno, las radios de frecuencia modulada barriales o zonales surgieron a partir del advenimiento de la democracia en la Argentina, después de 1983, sobre todo. Había amplitud modulada y frecuencia modulada. Las radios de amplitud modulada que aprobaba el CONFER tenían legalidad y tenían la posibilidad de poner una FM también. Bueno, pero el advenimiento de la democracia y las necesidades barriales y el impulso de radiodifusores nos hicieron a nosotros sacar frecuencias moduladas. Y hubo una explosión del espectro radioeléctrico con las FM en ese año, sobre todo en el 85, 86, y la primera radio de frecuencia modulada de Lanús es esta. Tiene 37 años, cumplió el domingo. Así que, bueno, eso es el contexto. Después hubo, muchos consideraban las radios truchas, ilegales, hasta que después, de alguna manera, se fue legalizando todo el espectro radioeléctrico, ¿no? Sí. El contexto económico es difícil. En este momento, hace unos años, se cerraron radios por el alto costo que tienen el mantenimiento de la radio. No solamente la electricidad, sino la operación técnica, el internet, bueno, y el estudio de la radio, y tienen el aire acondicionado, todo esto incluye, ¿no? Esto es el micrófono de la radio, allí tienen la consola, donde el operador opera los programas. Todo tiene un costo, digamos. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo, y en este momento más elevado. Más todavía. ¿Cómo te sentías cuando la creaste? Porque me imagino que alguna emoción o algo te ayudó a crearla o algo. Y uno ama esto, porque si no amás, si no tenés pasión, como decían los griegos, el patos, ¿no? Con H, patos. Sí. La pasión es lo que te mueve, lo que te conmueve. Y para nosotros fue en aquel momento una alegría inmensa, y después hubo un auge muy importante de la radio de frecuencia modulada, porque de alguna manera los vecinos se incorporaban y se incorporan a la radio. Para mí la radio tiene una visión netamente dialógica. Es diálogo la radio. La radio no es, como se dice habitualmente, ustedes allá y nosotros acá. En la radio hay un solo ámbito, si es diálogo. Hay un solo ámbito que es la comunicación. Si una persona me está escuchando en la casa, en mi programa, por ejemplo, que lo hago de martes a viernes, Haciendo Camino se llama, y los oyentes participan sin ningún tipo de censura. Muchas veces me critican y yo me banco la crítica, puedo fundamentar una expresión, una opinión, pero la radio es diálogo, es imaginación. Por eso mucho la filmación de los programas no me gusta a mí, porque la radio imagina. O sea, me puedo imaginar rubio de ojos celeste midiendo 1,80 o una buena locutora con una voz, una mujer hermosa, y a veces no es así, pero es imaginación. ¿Tuviste experiencia en algunos otros medios, así por ejemplo un programa o otra radio? Sí, yo me inicié primero jugando a la radio con mi hermana en mi casa natal, y segundo, sí, estuve en Radio Splendid, Radio Belgrano, Radio Excelsior, que es la red ahora, en Radio Continental, América. Que tienen como ya Radio 40 años más de... No, más todavía. Más. ¿Cuál fue para vos el mayor logro que tuviste con...? Puede ser un metafórico, tampoco tiene que ser un logro. No, el logro es poder servir a la comunidad. Falta luz en un barrio, inundaciones, entonces vos te sentís útil, sintiendo que las necesidades de la gente se canalizan por la radio y se pueden solucionar algunos problemas. Otros no, pero el logro fundamental es eso. Bueno, después que fue declarada de interés municipal por el Consejo Deliberante de Lanús, ¿no es cierto? Y en consecuencia yo también, ciudadano ilustre de Lanús. Bueno, esos fueron
logros. Y ahora con el 80 aniversario del distrito, vecino destacado del distrito. Así que bueno, esos son logros que conseguí con la Claro. radio. ¿Qué hay que tener para dirigir una radio? A nivel, bueno, personalidad, por ejemplo. En primer lugar, te tiene que gustar. En segundo lugar, eh, tenés que tener un espíritu amplio y generoso para poder plasmar el pluralismo que esta radio tiene, y que esta radio tiene el eslogan de decir que es plural y de la gente, y es prohibido prohibir. Entonces tenés que tener mucha capacidad y generosidad y convicción democrática, con respeto a las instituciones, y que todos tenemos derecho a opinar, aunque no sea la opinión de uno, ¿no es cierto? Yo siempre digo una frase importante que tenemos en el diario digital, la Gaceta de Lanús, que también es nuestro, Sí. y bueno, ahí decimos, es prohibido prohibir, y no pienso como tú, pero lucharé hasta perder la vida para que puedas no pensar como yo. ¿Sacrificaste cosas para Oh, poder tenerlo? sí. Sacrifiqué y sacrifico. Economía, dinero, dinero. La radio no deja dinero. Se sustenta con los programas, las producciones independientes, y con publicidades Mm. de empresas, de algunas empresas o comercio del lugar, ¿no? ¿Pensaste así dejarla en algún momento? Sí, ¿Y por qué? y porque a veces es mucho el esfuerzo, mucho el sacrificio. Eh, vos, por ejemplo, vino el año pasado un rayo que nos dio una pérdida casi de 4 millones de pesos. Cayó en diciembre, el rayo que cayó en diciembre perjudicó la antena, perjudicó la consola, Ah, tremendo. computación, y vos decís, ¿cómo hago para arreglar esto? Tengo que sacar de mi ingreso personal Claro. para ponerlo en la Claro, encima radio. no es que genera un montón que decís, No, no reparás genera, sin. mira, Claro. yo con que salgamos hechos y pague los gastos, estoy en este momento de mi vida, en esta etapa, estoy satisfecho, ¿no? ¿Cómo ves a la radio y a vos en unos años? O la radio, si querés, en general. Y bueno, esa es la duda. La radio, desde que nació en la Argentina, 1922, con aquella famosa primera transmisión de radio del Teatro Coliseo, de la ópera Parsifal de Wagner, en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, eh, a partir de ahí creció muchísimo. Cuando en la década del 50 vino en la Argentina la televisión, la radio decían que iba a desaparecer, pero esos agoreros no tuvieron suerte para que desapareciera, porque la radio tomó otro envión. En un primer momento había orquestas, sobre todo de tango, de jazz, en los estudios de las grandes radios, Belgrano, El Mundo y Splendid, que eran las tres más importantes. Pero después la radio, en la década del 60 cayó, y nuevamente, después de unos años de la televisión en la Argentina, sobre todo en 1950, 52, donde se filmó el velatorio de Eva Perón, por ejemplo, y que fue masivo, y el Canal 7 famoso, a partir de ahí la radio empezó a crecer nuevamente, nuevamente. Y hoy el espectro, digamos, comunicacional está muy fragmentado. Ustedes lo saben mejor que yo y lo manejan mejor que yo. TikTok, redes Sí. sociales, Facebook, ¿no es cierto? Y todo eso fracciona, el, digamos, el proceso comunicacional. En ese fraccionamiento del proceso comunicacional, la radio todavía hoy conserva, a pesar de todo, conserva un lugar importante, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que quiere arrancar algún medio, por ejemplo una radio, un programa? Que tiene que tener mucha vocación, mucha voluntad, mucho ejercicio, mucha voluntad y convicción de que lo que va a hacer es lo mejor O posible, sea, que ¿no? realmente lo querés hacer, Eh, más que nada. que lo quieras Que lo querés hacer, hacer. que estés motivado y que lo hagas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un programa de tango, yo soy académico de la Academia Nacional del Tango, y tengo el sillón
Fuelle. Y bueno, edito a través de un editor de computación, edito los programas y los pedidos de los oyentes, entonces se hace esa vía. Hay que lograr la mayor excelencia posible. También estuve muchos años en la radio pública de la ciudad, la 2x4. ¿Cuándo se fundó la radio y qué te inspiró a fundarla? La radio el primer día que salió la emisión es el 17 de noviembre de 1987. Y bueno, lo que nos inspiró es el proceso de esperanza que le dio al pueblo argentino el advenimiento de la democracia recuperada. Eso fue lo más importante. Entonces todos teníamos necesidad de expresarnos y que esa expresión trascendiera de cada uno de nosotros a través de un medio tan importante como la radio, Claro, era ¿no? más que nada para expresarse y para que la gente pueda... Claro, claro. Y ahí tuvo un auge importantísimo. Las frecuencias moduladas, sobre todo. ¿Qué tanto cambió la radio desde que arrancó hasta ahora? Puede ser, no sé, lo de la producción, por ejemplo. ¿Esta radio? Sí, esta radio. Bueno, por acá pasaron, qué sé yo, pasaron en primer lugar mucha gente que ha conseguido Martín Fierros, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Claro, Por ejemplo. claro. Y Marcelita Giorgi, que es la locutora de Radio Mitre, Marcelo Fiaschi, que hace deportes en Canal 13 hace muchos años. Y bueno, y tantos otros. Jorge Formento, Julio Lagos, han pasado por acá, muchos, muchos, muchos. Y la radio se fue transformando en la potencia, sobre todo, la potencia de los equipos, porque cuando empezamos con 30 kilovatios y andaba un fenómeno. Pero después cuando empezaron a pulular otras radios tuvimos que elevar a 1 kilovatio hasta llegar a 20 kilovatios. Sí. Eso hoy es un consumo de electricidad imposible de pagar para que lo genere la radio. Pero tenemos allí, ustedes pueden ver las computadoras, ahí con editor de mensajes, que se arma el listado de temas. La radio está funcionando en este momento con listado de temas. Y bueno, y la automatización que se produjo en estos años fue muy importante. ¿Tuvo alguna crisis la radio? Sí, bueno, económico puede ser. Y económico, la crisis fundamental fue económica y ya te digo, la peor fue la del rayo que cayó el año pasado, ¿no? Esa fue la peor. Y después los vaivenes económicos de este país, que no termina de consolidarse y cada 5 años es cíclica su crisis, ¿no? Y eso repercute también en la radio. ¿La radio busca transmitir algún mensaje o...? Sí. La libertad, fundamentalmente la libertad y la democracia y el espíritu republicano de la Argentina, ¿no? Los valores morales en ese sentido también. El valor del trabajo, de la abnegación, del mérito, que están desprestigiados. Hay como una carencia de valores. Muchas veces viene desde el poder mismo, o desde el poder no solamente político, sino económico también. ¿Momento más memorable o momentos que tuviste con la radio? Sí que tenés. Sí, tengo muchos. Yo te diría que cada día es un momento memorable. Cada día de subsistencia y de posibilidad de hacer radio es un día memorable. Pero sobre todo el reconocimiento del pueblo de Lanús, del Consejo Deliberante del Distrito. Esos momentos fueron muy lindos, muchos premios ganamos, Santa Clara de Asís, el Faro de Oro en Mar del Plata, muchos premios, muchos premios. ¿Y cómo puede participar la comunidad, o sea, los vecinos, por ejemplo, mismo la gente en las transmisiones así de todos los días? Bueno, hay muchos vecinos que hacen programas acá. Como te dije, la radio tiene el eslogan, el lema más que el eslogan, me gusta más el lema, de ser plural y de la gente, y vienen acá y hacen sus producciones independientes. Lo otro es el ida y vuelta con los vecinos cada mañana, cada mañana. Hola, buen día, se considera como una especie de comunidad, ¿me entendés? Ya los vecinos que son escuchas de la radio, que son muchos, hacen como una comunidad. Yo les digo a veces cofradía, porque ellos hablan, te expresan sus problemas, te pueden expresar sus ideas, sus aportes, sus necesidades. Hemos conseguido infinidad de remedios
ante falencias del PAMI, por ejemplo, hemos conseguido a través de la radio. La solidaridad, esto es otro elemento muy importante, que los vecinos aporten en la radio, ¿no? Bueno, ¿cómo financian los programas de todos los días? Bueno, Bueno, lógicamente lo financia publicidad. los programas, las producciones independientes la financian cada programa. Cada productor independiente financia la radio, financia el programa Sí. y tienen publicidades. Eso es lo fundamental. Y por último, ¿qué te gustaría que la gente supiera del trabajo que se hace en la radio así, o de todo del esfuerzo que se pone? Mi mayor anhelo en ese sentido es que la gente confíe. Hay mucha pérdida de confianza en este momento en el mundo, ¿no? Y en Argentina Más todavía. más, de fe, de confianza, pero no una fe mística, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la fe en el otro, de la confianza en el otro. Y para eso la radio tiene que tener indudablemente una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es fundamental. Yo puedo proclamar acá libertad y después, antes de que salga un mensaje al aire, lo censuro, soy un chanta. Ujú. Y eso se note, y eso lo dice la gente. La gente sabe que, por ejemplo, en mi programa, Haciendo Caminos, lo que dice en el teléfono que deja grabado en aquella computadora, Sale. sale. Sea que me puteen a mí, Mm. porque yo entiendo que los mensajes hablan de cada un emisor. Ellos serán responsables. Palabra dicha no tiene vuelta, decía el gaucho.